Pero muchas veces, y lamentablemente en la experiencia que tengo en misiones y en este tipo de trabajo, se puede desarrollar inconscientemente en medio de nuestro corazón una actitud que no es beneficiosa ni es cristiana. El jueves hablábamos, ¿verdad?, de los dones del Espíritu, que era el estudio que traía Jesús y su esposa, de cómo tenemos que mostrar el amor incondicional hacia otro. Pero muchas veces cuando hacemos este tipo de trabajo, encontramos que hay un lenguaje que inconscientemente está separando entre nosotros y ellos. Y eso es algo bien importante que debemos reflexionar y que debemos escudriñar las motivaciones de nuestro corazón cuando nos extendemos a hacer este tipo de trabajo. Si me puedes cambiar ¿verdad? La palabra dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. La forma en que nosotros nos acercamos a los necesitados va a impactar cómo ellos nos van a recibir. Nuestra percepción de ello, ¿verdad?, va a impactar la efectividad que vamos a tener de trabajar con ellos. ¿Y qué pasa? Que muchas veces las poblaciones con quienes estamos trabajando son marginalizadas, son estigmatizadas, ¿verdad? Y sin querer, en nuestro corazón se pueden albergar esos estigmas y esos, ¿verdad?, sellos que se le pone a la gente. Y sin querer lo podemos expresar, quizás no verbalmente, pero con nuestra conducta y en la forma en que los tratamos. ¿Me van entendiendo? Vamos a la siguiente slide. Yo quiero que hablemos un poquito de las cosas que no debemos hacer cuando nos vamos a acercar a trabajar con aquellos que están en pobreza, aquellos que están en una situación diferente a la nuestra. Y esto es una reflexión que encontré en un artículo que me pareció tan certero. Yo se lo pasé a Sandra, que quiero compartir esto porque yo creo que es bien importante y bien fundamental que tengamos eso claro en nuestro corazón para que lo demás pueda dar fruto. Una de las cosas que es bien importante, que la motivación de tu trabajo con las poblaciones marginalizadas no sea por pena, ¿verdad? ¿Cuánto nos ha pasado? Ay, bendito, ¿verdad? Ay, bendito puertorriqueño, tenemos pena para con todo. Pero lo menos que necesitan nuestros hermanos, ¿verdad?, en pobreza, en adicción y demás, es que les tengamos pena. ¿Y saben qué? Eso se percibe. Tú te acercas con pena a alguien y ellos lo van a percibir. Ellos lo que necesitan de nosotros es una amistad sincera, es nuestra oración, que el acercamiento de nosotros sea genuino hacia ellos para ayudarlos como persona. Porque cuando nos acercamos con pena, nos mantenemos muchas veces a ese nivel y nunca hay mutualidad en la relación. Es una relación de que yo estoy aquí y tú estás acá abajo. Cuando eso sucede, la persona se puede convertir en un proyecto y no en una persona con quien tú te quieres relacionar. Un hermano en Cristo, alguien que Cristo murió por él igual que por mí. Y nuestra actitud entonces es más en ese sentido que en el sentido humano. Y un ejemplo que tenemos en la palabra es el buen samaritano. Inicialmente, ¿verdad?, ¿qué pasó con el buen samaritano cuando él vio a la persona herida en la carretera? Tuvo compasión, ¿verdad? Es posible que inicialmente fue pena lo que lo motivó. Pero, ¿qué él hizo? Recuerden el versículo, y por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero ¿cuáles fueron los pasos? ¿Los recogió? ¿Luego? ¿Lo llevó? Ajá. ¿Lo sanó? ¿Le consiguió albergue? ¿Pagó por el tiempo? O sea, se volvió una relación más íntima. O sea, no era solo, déjame ponerlo allí para que se encarguen de él, sino que hubo una relación humana con esa persona en necesidad. Fue más allá de la pena al servicio de corazón, al servicio a ir la milla extra, a buscar no solo el bienestar del momento, sino del futuro de esa persona en necesidad. Otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado
importante que nos despojemos de lo que le llaman el complejo de Salvador. Y eso lo vemos muchas veces, especialmente en el campo misionero. Y es algo que adquirimos sin darnos cuenta. En nuestra pasión y energía podemos asumir, ¿verdad?, por servir a otro, equivocadamente algo de ese complejo cuando estamos sirviendo a otro. Servimos con los pobres, lo cual implica que la relación no es unidimensional, es colaborativa. Muchas veces cuando vamos a rescatar, ¿verdad?, vamos aquí con todos estos servicios y todos estos recursos, muchas veces le damos todos estos recursos al necesitado, pero no permitimos que ellos colaboren en ese proceso, que ellos se hagan parte de ese proceso de ayuda, que ellos tengan, que se adueñen, que tengan una parte de la responsabilidad en ese proceso. Y en ese sentido, pues nos convertimos en El Salvador, ellos son la víctima, y en ese sentido, entonces, ¿quién se convierte en la esperanza? ¿Quién se convierte? Y aquí, hermanos, hay un solo Salvador, Jesucristo el Señor. Amén. Y nosotros solamente somos humildes siervos. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque sin querer podemos usurpar el lugar que solo le pertenece a Cristo. Y es bien importante que siempre que servimos, que llevamos recursos y demás, que los apuntemos a ellos, al Señor, perdón. Y que ellos tengan una parte con nosotros en esa ayuda. Yo me acuerdo en una ocasión estábamos explorando opciones para levantar pozos de agua en Kenia. Y fuimos a orientarnos con unos hermanos que hacen ese tipo de trabajo. Y nuestra idea inicial era montar el pozo y darle agua gratis. Y el hermano nos decía, que llevaba 25 años haciendo esto allí, dice, es importante que ellos tengan parte de esto, que ellos sean parte del proceso de buscar la localización del pozo, de trabajar en el montaje del pozo. Y él nos decía, es más, por lo menos 5 shillings, que es equivalente como a 2 chavitos, ellos deben aportar por ese balde de agua que se le va a dar. Y él nos demostraba a nosotros, porque si se lo das todo, no hay una parte de que hay un sacrificio, hay una parte mía impuesta en esto. Yo voy a mejorar, ellos me están ayudando, pero yo también estoy aportando. Es casi respetando la dignidad de la persona, de que ellos también tienen una fortaleza que pueden usar, ¿verdad?, en su bienestar, y los ayuda en el futuro a tomar decisiones en el bien propio. ¿Me siguen? Y yo al principio pensaba, wow, pero ¿qué si no tienen los shillings? Créame que aparecen los shillings, porque ellos necesitan eso, y en ese sentido le dan más valor a lo que tienen de frente. Seguimos. Algo bien importante es que no debemos permitir que el temor nos limite. Y esto, ¿verdad? A veces yo he escuchado personas decir, pero ¿cómo te vas para allá? Ustedes mujeres nada más, que usualmente el proyecto era de mujeres nada más. Y hermanos, yo les puedo decir de corazón que yo nunca he tenido temor de ir a ninguno de los sitios que Dios me ha llamado. No porque yo sea la más valiente, porque solo Dios sabe. He tenido mis crisis y le he preguntado por qué yo, que soy una cobarde, es la que Él se digna en llamar a ir a muchos de estos lugares. Y en una ocasión Dios me ministró y me dice, te llamo porque estás dispuesta a ir. Eso es todo lo que necesitas, disposición. Y de alguna manera Él nos cubre. Yo recuerdo cuando estábamos en Sudáfrica, que íbamos en las noches, allí mayormente trabajábamos con las muchachas que se vendían en la calle, íbamos a esa área roja, ¿no?, que le llaman, y no era fácil, pero le íbamos a llevar la palabra a las muchachas allí mismo en la calle. Y en una ocasión el manejador, el pimp que le llaman, se enojó con nosotras porque le estábamos invadiendo el terreno y estábamos impidiendo que las muchachas trabajaran ese día. Porque pasaban los hombres y veían estas mujeres con Biblia en las manos y no se paraban. Había convicción del Espíritu. Y Él negoció con nosotros. Fíjese, el Señor no permitió que nos votara. Ahora, nosotros vamos con unos misioneros locales que ya habían trabajado esa relación por años. No estoy diciendo que llegamos nosotros y Dios nos dio ese favor. Fue algo trabajado con confianza a través de los años de servicio allí. Y Él nos dijo, si ustedes vienen los miércoles, porque íbamos los viernes, que era un día de alta negocio,
Yo les voy a permitir que hagan un culto con las muchachas, nos decía, adentro. Adentro era el prostíbulo. Y nosotros nos miramos como que, ok, suena buen negocio. Y así lo hicimos. Pero hermanos, nosotros no íbamos allí con nuestra fortaleza. Esa noche recuerdo que nos tiramos de rodillas a agradecerle a Dios por esa puerta abierta. Pero los miércoles era un día de intimidad, de ayuno y oración, porque eso no se rompe fácil. Y sabíamos que allí no podíamos ir en nuestra fortaleza, tenía que ser en la fortaleza del Espíritu, que era el que iba a romper cadenas, el que iba a sacar a esas muchachas de las manos del mismo infierno. Y recuerdo que esas noches, ¿verdad?, cuando llegábamos, siempre orábamos. Y entrábamos allí, y hermanos, de verdad, era un sitio sucio, era feo, a veces entraban los muchachos, a veces teníamos 2 muchachas, a veces teníamos 20, dependía cómo estaba ese día. Y allí, sin temor, llevábamos la palabra. Pero recuerdo el día también que el Espíritu Santo desde el parking nos dijo, hoy no entren. Y después que habíamos ayunado y preparado todo, ahí mismo nos excusamos y le dijimos, hoy no podemos ir. Al otro día nos enteramos que esa noche habían llegado unas personas con armas, habían asaltado el lugar y habían hecho cierto daño, ¿verdad? Y les habían robado. Dios nos protegió, pero teníamos que estar bajo esa dirección del Espíritu Santo y no la nuestra propia. Si en la nuestra propia decíamos, no, vamos por ahí. Y yo sé que Angie tiene, ¿verdad?, muchas experiencias y les podemos contar muchas más, pero cuando Dios nos llama a un sitio que se puede considerar peligroso, si Dios te llama, porque eso es bien importante, tenemos que obedecer en confianza, en paz, pero con mucha sabiduría y mucho discernimiento. De lo contrario, hermano, ¿cómo oirán si no se les predica? Estas muchachas jamás iban a llegar a una iglesia. Dios llevó la iglesia a ellos, pero necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a estar allí. Y Dios nos dio ese favor. ¿Qué sucede? Muchas veces pensamos en estos lugares, ¿verdad?, remotos, por ejemplo, los lugares musulmanes, aquellos que tienen llamado misioneros, estos lugares que está el evangelio prohibido. ¿Cómo irán si no se les predica? Ahora mismo de mi iglesia en Nueva York, el Señor llamó a una familia jovencita con 3 bebés, la mayor tiene 4 años, creo que 3, no llega ni a 4, al norte de Irak. Hermano, al norte de Irak, con 3 bebés. ¿Usted iría? O sea, objetivamente no hace sentido. Pero este hermano, y lo interesante es hijo de misioneros, ¿verdad? Dios desde pequeñito lo preparó para esto. Él ha entendido que ese es el llamado. Al otro día de llegar a Irak es que ha surgido, llegaron hace menos de un mes, todo este movimiento que se está dando allá. Y allá están sirviendo con amor. Ellos saben que hay un precio, pero saben que han sido llamados y van a obedecer hasta que Dios les diga. Tenemos una familia en Afganistán con 4 muchachos también, que por 2 años Dios les dijo se tienen que ir. Ya el talibán había puesto precio a su cabeza, ya habían llegado como 30 amenazas muy serias y sabía que tenían que, ¿verdad?, por sabiduría alejarse. En el tiempo correcto ya regresaron hace un año a otra parte. Y así, o sea, y doy ejemplos extremos, ¿verdad? Quizás Dios no nos está llamando a trabajar con el talibán, ni mucho menos, pero a veces nos llama a ciertos lugares o a trabajar con ciertas poblaciones y por el temor, ay Señor, pero ¿qué puede pasar? No, piense qué puede pasar si el Espíritu Santo entra a ese lugar a través de usted. Y si está en obediencia, Dios le va a cuidar, Dios le va a fortalecer. Y hermano, inclusive, y esto yo lo digo cuando ministro, si algún día, haciendo la voluntad perfecta de Dios, en obediencia, a usted le toca pagar el mayor precio con su vida, glorificado sea Cristo. Es uno de los puntos de los catacumbas, ¿verdad, pastor? Ser mártires para Cristo. Antes de nosotros, ¿cuánto? Todos los apóstoles y demás. Yo sé que esto es algo intenso y profundo, pero medítenlo. Porque si es en la perfecta obediencia a Cristo, hermano, a la gloria eterna, instantáneamente. ¿Quién no se goza en eso? Amén. En lo humano suena difícil, pero estamos aquí temporariamente. Esto es para la eternidad. Y es un gozo morir con las botas puestas, como yo digo.
ya haciendo lo que Dios nos llamó. Y tenemos tantos testimonios de eso. Ahora, claro, eso no es el llamado de todo el mundo. Pero si Dios te llama a la vía, si Dios te llama a la prisión, vamos a ir en esa confianza y fortaleza. Dios te llamó, Él te va a respaldar, Él va a estar contigo. Amén. Y por último, tenemos muchas cositas más que trabajar. La actitud correcta, ¿verdad? Cuando hacemos este trabajo, es un asunto de la condición de tu corazón. Es un cambio interno que transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a otros. Hay una cita de un autor, Brian Fikkert, del libro Cuando ayudar duele, que dice: sirviendo con los pobres se trata de una colaboración, de compartir, de mutualidad y equidad. Podemos superar la pena, la condescendencia y el temor cuando se trata de servir con los pobres. ¿Por qué? Porque todos hemos sido convidados al mismo banquete celestial. Y ese día, hermanos, todos vamos a estar al mismo nivel frente al trono de Cristo. Y eso es bien importante que lo tengamos en nuestro corazón. Y no sabemos, a veces yo me pregunto, Señor, si yo hubiese nacido en las circunstancias de esta persona, si yo hubiese nacido en una tribu masái, si yo hubiese nacido, ¿verdad?, en un burdel en la India, como muchos de estos niños allá, ¿qué hubiese sido de mi vida? O sea, la diferencia no es mucha. No sabemos qué hubiese sido de nuestra vida si hubiésemos estado en las circunstancias de la persona a quien le estamos sirviendo. Así que siempre con mucho respeto, respetando la dignidad humana de esa otra persona, siempre nos acerquemos como pares, como iguales, porque lo somos frente al trono de Cristo. Amén. Pues los dejo con esa reflexión y, ¿verdad?, escudriñando nuestro corazón y buscando que esa motivación sea genuina y trabajemos con ellos. Vamos entonces a trabajar otros aspectos que son bien importantes, especialmente cuando trabajamos con personas con adicciones. Yo sé que en algunos de los veces que hemos alcanzado la vida con los 5 panes y 2 peces, hemos tenido unos momentos, ¿verdad? Hay algunos hermanos que vienen con ciertas actitudes, bajo ciertas influencias, y queremos ser sabios en la manera que bregamos con ellos. La pastora Angie González, la doctora Angie González, y yo trabajamos hace 25 años atrás en la Perla de Gran Precio. Suena un montón, pero así fue. Ambas éramos manejadores de caso. Sí, exacto. Sobre todo. No éramos psicólogas todavía, ¿verdad? Y nos gozamos y me gozo. Ahora es regresar, que Dios nos puede unir para trabajar juntas. Nos ha permitido unas experiencias y unas destrezas, todas para la gloria de Él. Y yo sé que las va a bendecir con todos los años de experiencia y conocimiento que Dios les ha dado. Así que vamos a estar trabajando en conjunto, pero los dejo con la pastora Angie. Dios les bendiga. Gracias. Mire, la única razón por la que nosotros estamos haciendo esto es porque Dios nos llamó. Teníamos otras cosas más lucrativas que hacer. Y a estas alturas de la vida, pues podíamos estar sin deudas y pensando en el retiro dentro de pocos años. Eso no pasó. Estamos embrollados todavía y no sabemos cuándo nos vamos a retirar. Así que si las cosas siguen como van, vamos a morir trabajando. No por amor a Dios, sino para pagar las deudas. Eso es así. Me voy a mover de aquí al frente ya mismo cuando empiece a enseñarles las diapositivas, pero solo déjenme mencionarles 2 cosas. Cuando nosotros empezamos en el campo de la adicción, señores, no sabíamos lo que era un adicto ni con qué se comía, ¿saben? Evelyn y yo y las personas que empezamos en esto, realmente empezamos porque Dios nos llamó y no sabíamos nada de salud mental y no sabíamos mucho menos nada de adicción. Y era un tiempo en que la información científica en el campo de la adicción era muy escasa. Además de que era un tiempo en que no existía la internet. ¿Okay? Ahora es muy fácil solo uno navegar en internet y encontrar mucha información. Pero en aquel tiempo, pues,
pues no había información. La adicción realmente es un campo del saber relativamente nuevo. Las investigaciones en adicción de veras han empezado a florecer en los pasados 30 años. Y nosotras empezamos aquí hace 25 años. Así que era más andar en la dirección de Dios, era más acercarse a servir con lo que teníamos en la mano, ¿verdad? Tipo Moisés. Y se los quiero enfatizar mucho porque yo no quiero que ustedes se sientan porque están frente a dos doctoras que tienen muchos años de experiencia en esto, ustedes están desarmados, ¿ok? Cuando nosotras empezamos en esto teníamos lo que ustedes tienen, ¿ok? Pasión por el Señor, una vida espiritual, una Biblia debajo del brazo. Eso era lo que teníamos, ¿no? No sabíamos hacer nada en términos clínicos, solamente sabíamos ir delante de la presencia de Dios, orar, meternos en los puntos de droga, coger una persona, montarla en un carro, meterla en un programa de rehabilitación, llevarle allí sus cositas, las cositas que necesitaban, seguir orando por ellos, llevarlos a la iglesia, discipularlos. Eso era lo que sabíamos hacer. Y entonces, antes de pasar a las cosas técnicas, les quiero mencionar dos cositas. La primera es algo que me cayó a la mano ahorita por Facebook. Gloria a Dios por esto. Dios usa Facebook, sí. Bueno, ya que existe, póngalo a trabajar a su favor, ¿ok? No deje que esto le destruya la vida. Y entonces me llegó un mensajito, yo ando pendiente de los cumpleaños de la gente porque pienso que es importante, ¿verdad? Ya que uno tiene este medio, pues darle un toquecito a la gente y decirle feliz cumpleaños. Así que me entró un recordatorio de que hoy era el cumpleaños de esta persona de quien les voy a hacer una breve historia. Esta chica debe estar cerca de los 30 años de edad. Y yo la conocí cuando tenía 8 años de edad. La conocí cuando ella iba a la Perla de Gran Precio los sábados a visitar a su mamá, que era una adicta que estaba haciendo su proceso de rehabilitación. Su mamá estuvo algún tiempo con nosotros, al cabo del tiempo se fue, se mantuvo limpia un tiempo, volvía y recaía, volvía y estaba limpia, volvía y recaía. En una de esas recaídas, estando en una depresión bien profunda, viviendo en un residencial público, se tiró de un 3er piso para matarse y no se murió. Pero entonces quedó con un daño serio en la columna y estuvo más de un año en cama y luego entonces volvió a caminar, pero con mucha dificultad. Esta chica es la segunda de 3 hijas de esa mujer. Y en un momento dado, bueno, pues nosotros seguimos ayudándola porque además pues vivían en Bayamón. Y en un momento dado, cuando ya esta mujer pues estaba de nuevo caminando y estaba un poquito, ¿verdad?, mejor y bregando con sus hijas que ya eran adolescentes, el apartamento del residencial donde vivían se quemó. Y entonces nosotros estábamos acabando de comprar el local de la Catacumba donde estamos ahora y era un local más grande de lo que nosotros necesitábamos, pero bueno, en ese momento lo compramos por fe porque sabíamos que íbamos a crecer, ¿no? Y entonces la parte de arriba era una parte residencial del edificio, eran cuartos, baños, tenía un área para cocina, aunque no tenía los equipos. Así que decidimos coger a esta mujer con estas 3 chicas y las metimos en el 2º piso de la Catacumba. Y allí vivieron por año y medio, hicimos esfuerzos para conseguirle entonces una vivienda por plan 8, porque para esta mamá era difícil subir la escalera del 2º piso por su incapacidad. Así que les pudimos conseguir una vivienda por plan 8 y se fueron de la Catacumba. El papá de esta chica era un tirador de droga en uno de los residenciales públicos de San Juan, de los más grandes. Y en un momento dado, en las angustias de la vida y con tantos sufrimientos y desgracias, esta chica empezó a meterse droga. Y un día en la Perla de Gran Precio yo tuve que ingresar a esta nena, que yo la conocía desde que tenía 8 años cuando iba a visitar a su mamá. Y fueron muchas lo que nosotros le llamábamos las adictas de segunda generación que tuvimos que ingresar en la Perla de Gran Precio.
Bueno, esta chica empezó a echar para adelante, estuvo algunos meses, se fue de la Perla de Gran Precio, le dieron un apartamento en un residencial, allá se enredó con un tipo, salió embarazada, tuvo 2 niños. Y pues seguimos trabajando con ella y un buen día solo me llamaron porque la mamá había tenido una recaída nuevamente y la hija menor la encontró muerta en el apartamento de una sobredosis. Así que bueno, ahí tuvimos que trabajar con el entierro de esta mamá y ayudar a esta chica a que, pues, bueno que malo, no se estaba metiendo droga, estaba viviendo con este tipo, pero ¿verdad? Que no volviera a recaer. Un buen día ella le dio una pata por el trasero a este tipo, se quedó sola con sus nenes y decidió irse a estudiar. Y la foto que aparece en su Facebook hoy es de su graduación esta semana pasada, porque ella terminó el grado asociado en enfermería. ¿Sí? Y entonces dice, hoy recibo la recompensa a solo una parte de mis esfuerzos, pues aún sigo trabajando para obtener más. Pero para mí es motivo de celebración porque solo los que me conocen y han estado conmigo saben cuánto he ido evolucionando y cuánto me ha costado el solo llegar hasta aquí. Me siento realizada, satisfecha y todavía ni lo creo. Hace 3 años atrás tomé la decisión de cambiar el rumbo de mi vida sin ni siquiera creer que lo lograría y hasta hoy Dios me ha llenado de fuerza y me ha dado la fortaleza para mantenerme firme y objetiva. Gracias a todos los que han estado a mi lado, a mi familia y a los que se han convertido en mi segunda familia. ¿Qué más puedo decir? ¿O qué más puedo pedir? Nada. El año que viene, bachillerato. Y entonces ahí hay este montón de comentarios de la gente felicitándola. Y entonces pues yo le mandé un mensajito. Felicidades, estoy orgullosa de ti y feliz cumpleaños, porque hoy cumpleaños. Y entonces ella me contestó mi comentario y dice, gracias, aún falta más, pero nada más lograr esto vale mucho para mí. Sabes que te quiero mucho, siempre te llevo en mi corazón y hasta la muerte estaré agradecida. ¿Ok? Nosotros estamos en un trabajo que es lento, que es doloroso, pero que produce resultados. ¿Ok? Estoy hablando de una historia de más de 20 años. Más de 20 años al lado de esta chica, su mamá y sus hermanas. No se logra de la noche a la mañana, pero se logra. Y un buen día, estudiando la palabra, encontré que Efesios 5 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Saben que esa palabra disolución, cuando yo entonces la empecé a estudiar en el griego, es una palabra que su raíz lo que significa es enfermo sin esperanza, hopelessly sick. Y cuando yo descubrí que Pablo, hace 2000 años, estaba hablando de que la embriaguez constituía una enfermedad sin esperanza, yo dije, ok, Pablo estaba hablando de adicción. Estaba hablando de adicción a la sustancia que en ese momento era accesible, estaba presente en su sociedad, que era el alcohol. Y entonces yo quiero tocar de manera bien breve, Evelyn, hazme señas cuando me tenga que callar. Ok, todos nosotros debajo del pelo tenemos un cerebro, hay algunos que ya no tienen mucho pelo, pero todavía deben tener algo de cerebro. Si el cerebro no se va cayendo con la caída del cabello. Y entonces, ahí nosotros tenemos, ¿verdad? Toda esta cosa que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.
Empieza aquí en el cerebro y sigue por ahí para abajo hasta donde la espalda pierde el nombre. Y entonces por todo su cuerpo usted tiene un montón de nervios. Y entonces aquí, yo espero que lo vean un poquito. Esto es verdad una imagen de un corte del cerebro. Más o menos aquí en el área central, el cerebro es esta única masa gris. Si usted mira un cerebro, a usted le parece que es que acomodaron una morcilla gris ahí dentro de la cabeza, porque la ve así como con surcos, ¿no? Pero realmente en esa cosa que a nosotros nos parece una masa uniforme, ahí nosotros tenemos una inmensa cantidad de estructuras diferentes que realizan una inmensa cantidad de funciones diferentes. En la neurología ya se han identificado sobre 313 estructuras diferentes ahí adentro. Eso es mucho. ¿Ok? Eso es mucho. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos está aquí, en el cerebro. ¿Ok? Para los que están enamorados, tengo malas noticias para ustedes, el amor no está en el corazón. Los sentimientos tampoco. Todo está en el cerebro. Que a usted se le agite el corazón, esos son otros 20 pesos, no lo vamos a explicar hoy. Ahora, en esta área más o menos al centro de su cerebro está esa cosa, ese sistema que nosotros le llamamos el sistema límbico, que es una serie de estructuras, hay varias estructuras ahí, que básicamente atienden lo que tiene que ver con lo emocional, con lo sensorial, y ahí está el centro de gratificación, de placer, ¿okay? El estímulo de placer. Eso no fue algo que el diablo nos puso ahí, no fue que después que Dios nos creó, Satanás dijo, déjame ponerles un sistema límbico para hacerles la vida difícil. ¿Okay? Dios nos creó con todos esos sistemas, con todas esas estructuras, y Dios creó para nosotros un sistema, un centro de percepción de placer que tiene unas funciones bien importantes. ¿Okay? Todas las conductas que son necesarias para conservar y mantener la vida están atadas a experiencias de placer. ¿Ok? ¿A cuántos les gusta comer? Qué rico, ¿verdad? Qué bueno es cuando uno tiene sed tomarse un buen vaso de agua, ¿verdad? Y uno termina y uno hace... ¿Ok? Qué rico es cuando uno llega cansado a las 6 de la tarde del trabajo y tú te quitas los tacos ahí en la sala y sales corriendo y te metes en el baño y prendes la ducha y sale un chorrito de agua calientita y tú te metes ahí debajo y dejas que el chorro de agua te caiga en el coco. Se siente placer, ¿no? El propósito del placer es estimularnos a que nosotros repitamos conductas que son necesarias para conservar la salud y la vida. Si comer fuera doloroso, si comer fuera desagradable, nosotros no comeríamos y entonces pues nos moríamos, ¿no? Si dormir fuera doloroso o fuera desagradable, nosotros no dormíamos y nos moríamos. Sí, de veras, la gente se muere por no dormir. Recientemente, en los últimos par de años, se han documentado 2 casos extremos en la literatura, donde 2 personas, uno trabajando y el otro jugando juegos de video, pasadas las 50 horas sin dormir, murieron. Así que sí, hay que dormir. ¿Okay? Usted tiene que hidratarse. Tenemos que tener relaciones sexuales. Obviamente los que están casados, jóvenes, ustedes no vayan ahora a decirle a sus padres, la doctora dijo que tenemos que tener relaciones sexuales, ¿ok? Si tener relaciones sexuales fuera desagradable, fuera doloroso, no fuera placentero, pues entonces ninguno de nosotros ya estaríamos aquí, porque entonces la gente no tendría relaciones sexuales y no se llenaría el planeta de gente, ¿ok? Así que es importante que nosotros entendamos que el placer tiene una función importante en la vida y es la función de producirnos a nosotros el impulso de repetir unas conductas que necesitamos hacer de manera repetitiva. ¿Ok? El problema con el placer se forma luego más adelante, ¿ok? Entonces,
No le voy a hablar ni de dendritas, ni de axones, ni de neurotransmisores, ni de neuroreceptores, ni de ninguna de esas cosas. Solo quiero que sepan que se han hecho estudios sobre este asunto de la estimulación del placer. Se han hecho estudios con ratas, donde se ha descubierto que estas ratas, por adquirir estimulación de placer, dejan hasta de comer, ¿ok? Se hacen diferentes, se le introducen diferentes estímulos de placer. Por ejemplo, los estudios que se han hecho con cocaína, induciendo cocaína en las ratas, pues las ratas prefieren el estímulo de la cocaína porque es más placentero, el estímulo es más alto que el estímulo de la comida, así que se quedan pegadas usando la cocaína hasta el punto de que mueren. ¿Okay? Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de drogas y alcohol, aunque hay otras adicciones, son muchísimas, pero específicamente vamos a trabajar con lo que a ustedes les compete, que es el tipo de población que ustedes están trabajando. Cuando hablamos de la dependencia a la sustancia, estamos hablando de este momento en que la gente se juquea con esa estimulación de placer que percibe de alguna sustancia en particular que esa persona esté utilizando, ¿ok? La dependencia, entonces, se le puede llamar a ese estado en que el organismo solamente funciona de manera normal cuando hay presencia de droga y se manifiesta como una perturbación física cuando la droga está ausente, ¿ok? Eso es lo que le llamamos en la calle quedarse pegado, ¿ok? Juquearse con una sustancia. De momento, pues, tú sientes esa necesidad de continuar estimulando esa área de tu cerebro que percibe el placer, ¿eh? Luego en el break, yo sé que ahí no se ven muy bien las imágenes, pero luego en el break, si ustedes quieren que yo les enseñe algunas diapositivas de estudios de medicina nuclear que muestran cómo se va dañando el cerebro con el uso de diferentes sustancias, lo podemos trabajar. Ahora bien, ¿cómo definimos la adicción? La adicción la definimos en una sola oración, la manera más breve, la manera más concisa de definirla. Es una enfermedad crónica del cerebro, una enfermedad crónica del cerebro que se caracteriza por recurrencias. Las personas que tienen adicción a una sustancia son enfermos, tienen una enfermedad, es una enfermedad de salud mental, está definida en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Es una enfermedad crónica, por crónica queremos decir que es una enfermedad que no tiene cura. I'm sorry, yo quisiera decir que sí tiene. No tiene cura, pero tiene tratamiento. ¿Ok? La diferencia entre una enfermedad crónica y una enfermedad terminal es que la enfermedad terminal no tiene tratamiento. Las enfermedades crónicas sí tienen tratamiento y la realidad es que hay una gran variedad de enfermedades de salud física y de salud mental que son crónicas. ¿Ok? Así que tampoco es esta cosa de uno escandalizarse de, oh, Dios, no tiene cura. Bueno, yo padezco de hipotiroidismo, eso no tiene cura. Tengo tratamiento. Y yo me tengo que tomar una pastillita todos los santos días de Dios. Desde hace 20 años me la tomo y me la tendré que seguir tomando el resto de mis días. Y además de tomarme esa pastilla y hacerme laboratorios con frecuencia, yo tengo que también cuidar de unos estilos de vida. Yo tengo que hacer ejercicio. Yo no hago ejercicio porque me guste ni porque sea atleta. ¿Ok? Yo tengo que hacer ejercicio, yo tengo que comer saludable. Sí, hay veces que mi hija tiene un hamburger en la mano y yo tengo un bowl con brócoli, zanahoria y ese tipo de cosas. ¿Okay? Y ella lo mira y hace...
Yo he aprendido a comérmelo, ya hasta me gusta, ¿ok? La diabetes es una enfermedad que no tiene cura. El VIH es una enfermedad que no tiene cura. Hay muchísimas enfermedades que no tienen cura, pero si tienen tratamiento, la persona solamente tiene que mantenerse adherido a su seguimiento médico en términos de los medicamentos que tenga que tomar, las visitas médicas, los laboratorios que tenga que hacerse y hacer cambios de estilos de vida. Y esto es bien importante que lo entiendan, porque a veces nosotros, en nuestro ejercicio de la fe, queremos creer que porque una persona se convierte a Jesucristo ya dejó de ser adicto, ya Cristo lo libertó y ya Cristo lo sanó. Mire, yo conozco 2 personas, y yo llevo más de 25 años trabajando con adictos. Yo conozco 2 personas que llevan más de 30 años, uno sin beber y el otro sin meterse droga, que refieren que el día que se convirtieron a Jesucristo, ya dejaron de usar y solo nunca han vuelto a hacerlo. 2 personas. El día que yo salí de la Perla de Gran Precio, yo había visto, y lo sé porque era la cantidad de expedientes que habían, yo había visto más de 2,000 clientes. Y todavía veo clientes, pero en el escenario ambulatorio. Así que, si estoy hablando que de 2,000 personas yo conozco, 2 de veras testifican, y al cabo de los años hay esa evidencia de que de veras sí fue así, que recibieron sanidad divina, porque de lo que estamos hablando es de eso. Si es una enfermedad, ¿cuál es el milagro? La sanidad, ¿ok? Pues yo conozco 2 personas que, wow, yo no tengo otra manera de explicarlo. Dios los sanó. Esta gente dicen que se convirtieron y ni siquiera tuvieron los malestares, los síntomas de romper el vicio. Ok, gloria a Dios. Pero los otros 2,000 entraban a programas, salían de programas, se rehabilitaban, se escocotaban. Esa es la progresión normal de la enfermedad. Es una enfermedad que tiene recurrencia siempre y cuando la persona se aparta de sus seguimientos de mantenimiento. Una persona que tiene la enfermedad de la adicción, después que se convierte, gloria a Dios, aleluya, necesita tratamiento, y después que ya está rehabilitado, necesita mantenerse en unos seguimientos por el resto de su vida. Y esto es un mensaje que es bien importante que se le comunique a ellos, porque en la medida en que nosotros le decimos, ven a Jesús y verás qué feliz tú vas a ser, si estás enfermo te sana, te salva y te guarda y te da poder, ¡wow! Realmente les estamos vendiendo un mensaje equivocado y les estamos creando unas expectativas falsas. Si Dios los quiere sanar, pues aleluya, que los sane. Y yo he visto sanidades, pero la realidad es que yo he visto más gente enferma orando y esperando de Dios una sanidad divina que la gente que he visto recibir una sanidad milagrosa. ¿Por qué? Pregúntenselo a Dios. Yo no voy a hablar de eso ahora. Ok. Ahora, la adicción es una enfermedad que coexiste con otros trastornos de salud mental. Es muy raro ver una persona que su único trastorno mental sea la adicción. La realidad es que en la mayoría de los casos las adicciones aparecen luego de la existencia de otro trastorno previo. Eso es lo que le llamamos el estado premórbido, ¿ok? Cuando tenemos un adicto, nos preguntamos, ok, ¿cuál era el trastorno que tenía antes de la adicción? Bueno, pues antes de la adicción a lo mejor tenía un trastorno de ansiedad, a lo mejor tenía un trastorno del estado de ánimo, a lo mejor era un paciente de esquizofrenia, ¿ok? Hay personas que llegan a la adicción
por condiciones de salud física. ¿Ok? Y esos son los que entran principalmente a través de las adicciones a los medicamentos para el dolor, los llamados painkillers, que en su gran mayoría son medicamentos a base de opiáceos, ¿ok? Que es el ingrediente activo presente en la heroína. ¿Ok? Usted tiene un dolor de espalda crónico. Yo tuve un paciente, que fue un paciente de quemadura. Este señor estuvo 2 meses en el hospital porque tuvo quemaduras en casi el 50% de su cuerpo. Estuvo 2 meses en el hospital con morfina en grandes cantidades durante esos 2 meses. Así que cuando él sale del hospital, en el hospital solo lo dieron de alta y ya, vete para tu casa. Obviamente, pues a recibir entonces los seguimientos de terapia física, etcétera. Bueno, pues este señor, cuando llega a mi oficina, que llega como al segundo día de haber salido del hospital, porque le habían coordinado la compañía de seguro del lugar donde él tuvo el accidente, pues ya le habían coordinado todos los servicios. Así que él sale como que del hospital un día y al par de días ya tenía la primera cita conmigo. Y cuando entra a mi oficina, ese hombre estaba cayendo en canto, temblando. Y entonces pues yo le pregunté, pero, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sientes tan mal? Y rápido me di cuenta de que era un síndrome de retirada. Le pregunté y me dijo que usaba qué sé yo cuántos miligramos de morfina todo este tiempo, y entonces yo lo mandé para atrás para el hospital. Y dije, no, para, tú estás rompiendo vicio. No te podían dar de alta de esa manera, así que vamos a virar para atrás. Y entonces, bueno, pues le hicieron un detox y luego entonces empezamos el proceso, ¿ok? Y entonces, solo para que tengan una idea, algunos numeritos, cuando hablamos de trastornos concurrentes o coexistentes o coocurrentes, estamos hablando de aquellos pacientes, aquellas personas que cumplen los criterios para un trastorno de salud mental y un trastorno de dependencia de sustancia, ¿ok? Estos son poblaciones especialmente significativas en lo que son, por ejemplo, los veteranos. Nosotros tenemos una población de veteranos grande que ha ido llegando desde Irak, Afganistán, y los tenemos por ahí, dando vueltas. Lo que son ofensores, sobrevivientes de abuso sexual, sobrevivientes de maltrato infantil, personas que vienen de experiencias con el crimen, y ahí tenemos un número significativo que puede llegar hasta un 70% de la población general, gente que han experimentado ese tipo de situaciones. En Estados Unidos tenemos 45 millones de personas que tienen algún trastorno mental, esto es un 20% de la población. En Puerto Rico los números son similares, un poquito más altos. Y de estos, 1 de cada 5, o sea, 9 millones de personas padeció además de un trastorno de sustancia. Tenemos 11 millones de personas diagnosticadas con trastornos mentales severos, 8 millones con ideas suicidas, 2 millones con planificación de suicidio y 1 millón con intento de suicidio. ¿Okay? Entre los latinos, en Estados Unidos se estima que entre un 40 a un 64% de los pacientes que ingresan a tratamientos de adicción tienen además un trastorno psiquiátrico. Y en Puerto Rico nosotros tenemos, solo para que vean que el trabajo de ustedes hace sentido, si usted dudaba si de veras Dios lo estaba llamando en área de necesidad, en Puerto Rico tenemos 490,000 personas, casi medio millón de personas con trastornos de abuso o dependencia solo de alcohol. Solo de alcohol. Y 111,000 con abuso o dependencia de drogas. ¿Okay? Nosotros tenemos en una isla de 3.6, 3.7 millones de habitantes, tenemos cerca de 600,000 personas con problemas de drogas y alcohol. Este es el trastorno mental más grande que nosotros tenemos en Puerto Rico, porque nosotros no tenemos medio millón de autistas, ni tenemos medio millón de trastornos de déficit de atención con hiperactividad, ni tenemos medio millón de pacientes de Alzheimer, ni tenemos medio millón de más nada.
tenemos 500,000 de personas con trastornos de drogas y alcohol. ¿Ok? Cuando hablamos de el trastorno, pues básicamente estamos hablando de este patrón de consumo que nos conlleva, ¿no?, a un consumo recurrente, con incumplimiento de nuestras obligaciones, aun cuando hacerlo sea físicamente peligroso, que nos lleva a tener problemas legales, problemas sociales, interpersonales, etcétera. Y los dos criterios más importantes cuando ya hablamos propiamente de lo que es la adicción, la dependencia, es lo que le llamamos el efecto de la tolerancia, que eso significa que la persona necesita cada vez más la sustancia para obtener la misma sensación, el mismo resultado que obtenía antes. O sea, antes yo me tomaba 2 cervezas y ya con eso me mareaba, y ahora me tomo 2 six-pack y no me hacen nada. Ustedes han escuchado esa historia, ¿verdad? Eso es tolerancia. Antes yo bebía solo los fines de semana y ahora bebo todos los días y me siento igual, ¿ok? Así que eso es la tolerancia. Y lo que se llama el síndrome de abstinencia, que es entonces ese malestar que yo experimento cuando se me pasan los efectos de la sustancia que consumo. Eso es lo que el adicto, particularmente el adicto de heroína, le llama estar enfermo. Cuando un adicto te dice, es que estoy enfermo, necesito curarme, de lo que te está hablando es de que está experimentando unos síntomas, unos malestares que son físicos y que son mentales también, físicos y psicológicos, que ocurren en respuesta a que ya ese cerebro no puede funcionar. Se ha adaptado tanto a la presencia de las drogas que ya no puede funcionar de manera normal sin la presencia de las sustancias, y tan pronto la droga o el alcohol ya no está presente en los niveles óptimos, ¿verdad?, de acuerdo a su necesidad en su cuerpo, pues entonces empieza a sentirse enfermo, empieza a sentirse mal. Y para aliviar ese malestar necesita repetir el consumo. Estos son estos señores que usted ve el sábado a las 9 de la mañana en una barra con una cerveza. Y tú dices, DH, una cerveza a las 9 de la mañana. ¿Para qué es la cerveza a las 9 de la mañana? Para quitarse la resaca de anoche. Es que me levanto con un malestar que yo le echo la culpa a lo que me bebí anoche, y para aliviar eso necesito volver a usar, ¿ok? Y entonces ya ahí estamos hablando de una persona que está demostrando el síndrome de abstinencia durante su uso de sustancias. Evelyn, ¿cómo vamos? Tú me dices. Ok. Ok, preguntas hasta aquí. Vamos a ver, comentarios, preguntas hasta aquí. No hay un demonio de adicción. Pueden haber adictos endemoniados, como legisladores también, ¿ok? Eso no es... Sí, sí, y miembros del Tribunal Supremo y todo ese tipo de cosas. Sí, no es exclusivo de los adictos. Es más, si usted me pregunta a mí, yo creo que hay más legisladores y miembros del Tribunal Supremo endemoniados que adictos. Sí. Pero mi experiencia en Kenia, en uno de estos talleres, fue que ellos tenían los demonios enumerados. Y si tal persona tenía esquizofrenia, era tal demonio. Y si era alcohólico, era tal demonio. O sea, tenemos que tener cuidado. Y por eso es importante que ministremos con amor, pero con conocimiento también. Porque podemos hacer más daño que bien con el servicio que estamos dando. Quiero darle un poco para atrás, Angie, ¿me permite? Aparte de cosas que has dicho, una de las primeras experiencias mía en la Perla de Gran Precio, y para validar lo que dijo Angie al principio, que
o sea, ustedes tienen todo lo que se necesita, que es el llamado de Dios en sus vidas, y Dios los va a equipar en el camino de lo demás. Que una de las primeras veces que me tocó entrevistar a una chica recién salida de la calle, yo le contesto a Angie, yo tenía manga larga puesta. Entonces en aquel tiempo era una casuchita de madera chiquitita y el almacén hacía de oficina también, ¿verdad? Entonces yo llamo a la chica y me toca hacerle la entrevista inicial. Y cuando ella me ve, ella me mira de arriba abajo y me dice, súbete esa manga, así, ¿verdad? Bien, era tough, era... Y yo con aquel amor y aquella inocencia, hermano, yo me convertí jovencita y mi testimonio es que Dios me guardó de todo eso, ¿verdad? Yo no sabía nada de nada, pero tenía el deseo de ayudar. Y yo no entendía, mira qué naif yo era, qué inocente, que yo ni entendía porque ella me quería ver la manga, el brazo. Pero yo pues me subí el brazo y ella me lo mira y me dice, yo no voy a hablar contigo. Y yo me quedé como que, ay Dios, ¿qué hice mal? ¿Tú sabes qué le pasa? Ella me dice, búscame una que las tenga como yo. Obviamente la de ella estaba toda con cicatrices, con las llagas, ¿verdad? De todo lo que se había inyectado. Y hermano, ese fue un momento bien humbling, se dice en inglés para mí, porque yo dije, Señor, yo no puedo hacer esto. Mira, ni siquiera quieran hablar conmigo, porque ella quería a alguien que hubiese pasado lo mismo que había pasado ella. Gloria a Dios, teníamos una señora que todavía está dando cantazo por ahí para la gloria de Dios, que se llama Bruni. No sé cuántos conocieron a Bruni, que la han visto en los catacampos y demás. Que el testimonio de esa muchacha, ella manejaba como 5 puntos de droga, la historia de ella es una cosa. Y yo llamo a Bruni, Bruni, mira, ella no quiere hablar conmigo por esto y esto. Y Bruni la cogió, se sentó con ella y Bruni sí podía hablar con ella, porque Bruni tenía las cicatrices, ¿verdad? Pero luego Bruni me cogió a mí y a Abby, la otra muchacha que trabajaba conmigo, que no sabíamos nada de nada, y nos sentó. Y nos dio una cátedra desde el lenguaje, las actitudes. Bueno, ella nos afinó para el servicio, ¿verdad? Con amor, pero con sabiduría. Alguien que había caminado por eso. Por eso los quiero animar. O sea, y luego, ¿verdad? El Señor nos ministró y nos fortaleció para seguir haciendo la obra. Pero en aquel momento yo lo pensé, yo no sirvo para esto, ni siquiera quieren hablar conmigo. O sea, que se pueden dar esos momentos, pero Dios se glorifica en medio de eso. No tenemos que haber pasado por lo mismo para poder ministrarle la esperanza del Señor. Amén. Y ahorita cuando hablabas del sistema límbico y del placer, en la clase de fisiología teníamos un relajo, decíamos, te amo con todo mi sistema límbico. No suena muy romántico, ¿verdad? Pero de ahí es que viene ese sentimiento, es verdad, te amo con todo mi sistema límbico. Y ese sentido de placer, cuando la persona se vuelve adicta a ese producto que le produce ese placer, ¿verdad? Tendemos a pensar que está adicto a drogas, pero lo que está adicto es al sentimiento, a la emoción que le produce la droga, ¿cierto? Porque si nosotros le quitamos esa parte física en 3 días, más o menos, ¿verdad? Es romper fisiológicamente. Ajá, depende de lo que es 3 días, una semana, un tiempo, ¿no? Se llevan un detox y rompen. Pero ¿por qué vuelven a caer si ya la atadura física, ¿verdad? La adicción física rompió? Porque hay una adicción emocional. Y ahí, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante de eso. Ahí es que tenemos que llegar. Y esa adicción emocional a ese placer viene también de una raíz. Y era lo que decía Angie, muchas veces tienen unas condiciones concurrentes, unas condiciones de salud mental. Y la mayoría de las condiciones de salud mental, hermanos, tienen una raíz traumática. Y también vamos a hablar de eso. Sí, hay unos factores genéticos que pueden contribuir y demás, pero hay algo, hay una experiencia que llevó a ese sentido de malestar, que luego buscan cómo llenar con placer, que luego los pone adictos. Es un proceso, pero para poder llegar a la raíz tenemos que conocer de dónde sale. Y muchas veces vemos, que nos pasaba todo el tiempo, que cuando queríamos recoger a una muchacha para la perla o para un muchacho para el ser renovado, que era que lo llevábamos en aquel momento, nos pedían, Missy, déjame darme la última, ¿verdad?
Y a veces teníamos que esperar allí fuera del shooting gallery que se dieran el último cantazo, pero por amor, ¿verdad? Porque era como que tengo que despedirme de esto, tengo que, ¿verdad? Y algunos no salían, nos quedábamos esperando, y otros se venían, ¿verdad? Subían con nosotros. Pero bueno, quería añadirle esas cositas para que las tengamos en mente también. Dígalo. Claro. Ok. ¿Qué es lo que hace que una persona que pruebe una sustancia en algún momento vuelve y la usa y otra persona que prueba una sustancia dice, esto no es para mí? En este momento, la teoría que más validación tiene en la ciencia para explicar el desarrollo de las adicciones es la teoría de la automedicación. ¿Okay? En la automedicación, básicamente lo que estamos planteando es que una persona prueba una sustancia por la razón que sea, por curiosidad, porque ve el ejemplo de sus padres, por presión de grupo, por la razón que sea. La prueba y esa persona tiene un malestar emocional, en la mayoría de los casos emocional, aunque pudiera ser físico, pero en la mayoría de los casos tiene un malestar emocional que en el momento entonces en que prueba esa sustancia percibe beneficio, percibe alivio. ¿Okay? Por ejemplo, tú tienes un chico con déficit de atención con hiperactividad, es adolescente y no se quiere tomar los medicamentos. Eso pasa muchísimo. Y entonces de momento un amiguito en la escuela le pone en la mano un cigarrillo de marihuana y él lo quiere probar. Y cuando prueba el cigarrillo de marihuana experimenta un nivel de relajación. Es una persona hiperactiva. ¿Ok? Experimenta un nivel de relajación que se siente chévere, se siente bueno, es un alivio. Así que esta persona, cada vez que se siente muy elevado, muy inquieto, muy ansioso, pues entonces vuelve y usa marihuana, porque cuando uso esa sustancia estoy más tranquilo, me quedo más quieto en el salón, me regañan menos, duermo mejor, puedo atender, me concentro mejor. La marihuana no aumenta la concentración y la atención, pero si te vas a la hiperactividad y el problema para tú poder atender es que eres hiperactivo, pues entonces vas a tener como consecuencia que atiendes mejor. ¿Sí? Pero no es que te mejora la atención, al contrario, a largo plazo, una de las áreas que deteriora es la concentración y la memoria, así que vas a tener muchos problemas en la escuela. Esta mujer que llega por las tardes a la casa, tiene 3 muchachos, no tiene marido, está el día entero trabajando y entonces llega a cocinar, a poner a los muchachos a hacer asignaciones, a dar cocotazos, etcétera, etcétera. Tú sabes, y entonces todas las tardes ese espacio, yo no sé para ustedes, pero para mí el proceso más tormentoso de criar un muchacho fue la hora de hacer asignaciones, ¿verdad?
Sí, eso era como aterrador. Entonces, en un momento dado, yo hice unos sacrificios económicos para pagar una tutora. Porque yo dije, no, porque vamos a terminar matándonos. Yo necesito paz mental. Así que yo pagué una tutora. Y entonces esta mujer descubre que si llega y en lo que cocina y hace asignaciones y pelea con los muchachos y los manda a bañar, se toma una copita de vino, pues está como que un poquito más relax y ya no tiene que gritarle tanto a los nenes y ya siente que puede manejar mejor ese proceso. Así que ahora llega todas las tardes y tan pronto prende la estufa, abre la botella de vino y se toma su poquito de vino para manejar el estrés de esas 2, 3, 4 horas que va a estar en ese mogollero de las tardes con sus chicos. Al cabo de un tiempo, esta señora tiene un trastorno de dependencia de alcohol porque aprende a manejar su estrés usando alcohol, ¿ok? Así que es una alternativa de manejo. Vamos a estar claros con eso. El uso de sustancias para esta gente solo es una alternativa que para ellos resulta efectiva para manejar un malestar emocional. ¿Ok? Un día me llega este chico, 17 años, usando marihuana, y entonces el papá lo trae como que tú sabes, este chico es un bandolero, siéntalo ahí. Y cuando entonces él me empieza a explicar su historia, este papá, ellos vivían en un pueblo pequeño y este papá era policía en ese pueblo, así que el papá conocía a todo el mundo y todo el mundo lo conocía a él. Y entonces este señor tenía un segundo hogar, tenía una relación extramarital y entonces pues dormía unos días en una casa y unos días en otra y todo el pueblo lo sabía. Y tuvo otra hija en esa relación y entonces la nena estudiaba en la escuela con el muchacho. ¿Ok? Y entonces pues los otros chicos pues los relajaban y era como que todo el barrio lo sabía, ¿no? Entonces, él solamente veía el sufrimiento de su madre, que sabía, siempre supo de esta otra relación, pero nunca dejaba a su marido, nunca terminaba con este matrimonio. Así que solo un buen día, yo no sé qué fue lo que pasó con la otra mujer, que de momento este hombre llega y dice, se acabó, ahora voy a ser el mejor papá y voy a ser el mejor esposo y ya terminé aquella otra relación. El chico no se lo creía porque ya él había hecho esto muchas veces. Y entonces el chico ya tenía unas cuantas amistades que este papá, como era policía, sabía cuáles eran todos los bandoleros del barrio y sabía que esos muchachos estaban metidos en droga. Entonces el papá le peleaba, porque yo no te quiero con esos muchachos. Y entonces el muchacho me dijo, él no me acepta las amistades mías, pero él nunca me preguntó si yo le aceptaba a esa otra mujer. Y ahora quiere venir a ser el gran papá. Y lo único que hace es regañarme todo el tiempo, que si recoge eso, que si llega temprano, que si levántate, que si acuéstate, que si... Nunca estuvo en casa, siempre andaba con la otra mujer, uno pasando vergüenza a cuenta de él, y entonces ahora no viene más que a regañar y regañar y regañar y regañar. Y el muchacho me dice, si yo fumo y yo bebo, fumo y bebo lo que aparezca. Y pues, y lo hago porque por no pelear con él, fumo algo y así me tranquilizo y no peleo. Y por las noches, él no lo sabe, pero cuando él y mami se acuestan a dormir, yo me salgo de la casa y voy, compro y llego al cuarto y me lo fumo y así me duermo. Ok. Así que este chico que ya venía con coraje, con tristeza, con vergüenza, con una situación en el hogar bien difícil, él había tenido varias discusiones con el papá, donde hasta se había ido a las manos con su papá, porque su coraje era mucho, ya tenía el cuerpo del país. Este chico estaba en medio de una depresión. Esa depresión ya le obstaculizaba hasta para dormir. Así que él solo, cuando sus papás se dormían, él abría la puerta, salía corriendo un momentito, viraba para atrás, traía marihuana y se la fumaba para poder dormir. Y cuando su papá lo estaba sacando por el techo y él estaba a punto de sacar el puño y pegárselo al pai, para controlarse, se encerraba en el cuarto y volvía y fumaba. Y se relajaba.
Así que él estaba encontrando que la marihuana le funcionaba para resolver unos problemas que tenía. Así que si me funciona y no tengo otras alternativas mejores para resolver la situación que tengo, pues entonces esta es la alternativa que me resulta. ¿Ok? La gente se mantiene adherido al uso de las sustancias en busca de resolver un malestar emocional, de sentir alivio. Esto es algo que todos nosotros haríamos, ¿ok? Si usted tiene dolor de cabeza, usted no se va a quedar aquí escuchándome toda la mañana con su dolor de cabeza. Usted va a preguntar, ¿alguien tiene 2 Tylenol? Usted se va a tomar las 2 Tylenol porque a quién le gusta sentirse mal. Usted busca una manera de sentir alivio, ¿ok? Así que cuando nosotros estamos hablando de las personas que tienen trastornos de sustancia, estamos viendo principalmente, y estos son los trastornos que más coexisten. Primero, los trastornos del estado de ánimo. Estas son las bipolaridades, ¿ok? Y la depresión mayor. Los trastornos de la ansiedad. Yo voy a dejar que Evelyn explique ya mismito algo sobre los trastornos de la ansiedad, particularmente el PTSD. Pero ahí también está la ansiedad social, que es mucha. Y la ansiedad social uno la ve mucho entre los usuarios de alcohol y los usuarios de marihuana. ¿Usted ha conocido a esta persona que no habla con nadie y va a una fiesta y está rinconado hasta que se da 2 cervezas y entonces es el alma de la fiesta? Porque el alcohol te desinhibe, ¿ok? Y te ayuda a tener una interacción social menos ansioso, menos tenso, más relax, ¿ok? Los trastornos obsesivo-compulsivos, y ahí entre los obsesivos-compulsivos hay mucho maltratante. En las relaciones de violencia de pareja hay mucho obsesivo-compulsivo usuario de sustancias. Entre los trastornos de la personalidad también tenemos los antisociales, los borderline, y entre los chicos, por ejemplo, con déficit de atención, comportamiento perturbador, los trastornos de la identidad sexual, ¿okay? Las personas que tienen trastornos de identidad sexual, comportamiento homosexual, lésbico, bisexual, transexual, transgénero, estas personas tienen una prevalencia de uso de sustancias bien elevado, ¿ok? Porque el conflicto de la identidad sexual es bien fuerte, produce un malestar emocional bien intenso. Los trastornos del sueño, y también en Puerto Rico nosotros tenemos más trastornos del sueño de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que hay mucho trastorno del sueño mal diagnosticado por ahí. Usted va y le dice a su psiquiatra que no duerme y entonces rápido te dice que es que estás deprimido y te manda unas pastillas para dormir. Y en muchas ocasiones lo que hay son trastornos de sueño. Los trastornos de la conducta alimentaria, que cada día son más, las anorexias, las bulimias, las vigorexias, las megarexias y todas las exias habidas y por haber. Y entonces, el PTSD, Evelyn. Ok, ya son las 11 y yo creo que necesitamos un breakcito, ¿está bien? Y luego seguimos porque yo sé que le estamos dando mucha información para que la puedan ir digiriendo. Así que le vamos a dar 15 minutitos, ¿ok? Para que se estiren, usen el baño, allí hay café, allí hay guineitos y galletitas. Así que aprovechen estos minutitos, se estiran y luego regresamos. Ok.